Control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media, y control estadístico de procesos, gráficas de control para atributos, unidad número 4. Del Instituto Tecnológico de Tijuana, con la materia de estadística inferencial en la carrera de Ingeniería en Logística, unidad 4, con el profesor Juan Morales. Yo soy Carla Blanco y vamos a comenzar con el tema. Control estadístico de procesos, gráfica de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con algunas secuencias de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan en alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso de estadística estable o que está bajo el control estadístico si solo varía de una forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, entre otros. Una gráfica de control de una característica del proceso, como la media o la variación, consiste en los valores gráficos en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los dos puntos considerables inusuales. El criterio para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo evidentemente que no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, que existe un punto por encima del límite del control superior o por debajo del límite del control inferior. La regla de racha de 8, existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5, que es un punto que en ese punto está por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en las desviaciones estándar en la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar en la línea central. Todos esos inconvenientes o parámetros que acabamos de mencionar, hay unas gráficas específicas donde te menciona el por qué está 6 puntos por debajo o por encima, o si es aleatorio y ese tipo de cositas. Ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le ha reportado variación del llenado en las auditorías en algunos clientes, por lo cual han decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Nos está pidiendo para el punto 1 y punto 2 la gráfica de rachas y determinar si está debajo del control estadístico, y la gráfica de XR, aquí no salió la X, pero determinar si está por debajo del control estadístico. Esto lo vamos a hacer con nuestro primer problema de Minitab, siempre y cuando quiera, ¿verdad? Ok, ya las abrimos porque no se dejaban abrir. Entonces, la primera la vamos a hacer con el llenado de refrescos de 12 onzas con la muestra de 5 muestras aleatorias. Y aquí creo que tenemos, es esta.
Muy bien. Lo primero que vamos a hacer para la respuesta del punto 1, nos vamos a ir a estadística, herramientas de calidad y gráfica de corridas, porque es lo que nos está pidiendo nuestro punto número 1. Aquí vamos a poner onzas, porque es lo que estamos a estudiar, y pues nuestra cantidad de muestras, que en este caso son 5, y le vamos a poner OK. Y carga. Vamos a cargar. Aquí lo primero que vamos a hacer, en lo que termina de cargar, lo que vamos a ver como primer punto es la gráfica de rachas y determinar que esté en el control estadístico. Entonces, aquí está nuestra hermosa gráfica de rachas. Aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, nos está marcando en primera, como primera muestra, de forma rapidita. No vemos ninguna deformidad o ningún punto en rojo. Por ende, pudiéramos así afirmar por los puros colores que está dentro del control que se está manejando estadísticamente. Entonces, sí habrá algunos puntillos ahí un poquito más arriba de la media. Estos puntos azules están mostrando las muestras de cada 5, o sea, cada 5 muestras son estos puntitos azules y todos estos puntitos grises que están hacia alrededor están siendo las muestras individuales. Entonces ahora vamos a leer un poquito de lo que está aquí abajo, que dice, número de corridas de media son 23, número de corridas esperadas es el 16. La corrida más larga de la media es de 3, el valor P aproximado para crear el conglomerado es de 0.995, el valor de P aproximado para las mezclas es de 0.005. Ok, aquí nuestros valores de P, recuerdan que habían dicho que eran de 0.5, entonces aquí está por encima del valor de 0.5 y aquí nos puede decir que en las mezclas puede que esté algo ahí pasando, que se están uniendo porque pues no está por encima del 0.05. Del 0.5. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo, que es lo que estábamos hablando de las primeras intermitentes, que eran los entrelaces o lo que viene siendo los límites. Entonces nos está diciendo que son 23, el número de corridas esperadas es de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 2, el valor de P aproximado para las tendencias es de 0.932 y el valor de P aproximado para la oscilación es 0.068. Entonces estamos de acuerdo en que las medidas están dentro del control, si bien hay una que otra que se está manejando un poquito más, un poquito menos, pero todavía están dentro del margen que nos están manejando como en primera instancia. Si le damos control E, volvemos a donde estábamos y aquí le ponemos a 1. Esta gráfica lo que nos va a hacer es que esos puntitos grises que habíamos visto, pues ahora nos los va a marcar como individuales y nos va a dar información de cada uno de ellos. Entonces, todos estos puntitos que ahora se ve como más amontonado de lo que llegaba con la aglomeración, son las 150 muestras que nos están especificando de una por una, ya no está de 5 en 5. Y pues los valores vienen siendo muy parecidos. La media de las corridas es de 86, el número de corridas esperada es de 76, la corrida más larga es de 5, el valor de P aproximado para conglomerado es de 0.949, el valor de P aproximado para las mezclas de 0.051, que venimos pues manejando casi lo mismo, ¿no? El número de corridas hacia arriba y hacia abajo desde 100, porque aquí ya estamos hablando de 1 en 1. Entonces estábamos hablando ya de las 150 muestras, ya no estamos hablando como de 5 en 5, que es lo que se había estado tomando en cuenta. Número de corridas esperadas es 99.7 y la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 5. El valor de P aproximado para la tendencia es de 0.526 y el valor de P aproximado para la oscilación es de 0.474. Entonces, para el primer punto, podemos decir que sí, que está dentro del control y que es lo primerito que necesitábamos. Ahora, para responder nuestra pregunta número 2, que ahora es con XR, les repito aquí, no sé, gráfico bien,
pero vamos a hacerlo ahora con lo que es otro tipo de gráfica. Vamos a utilizar los mismos datos porque todavía no pasamos hacia las diferentes indicaciones. Todavía estamos dentro de los datos de que son de 5 en 5 las muestras. Entonces, para hacer esto, vamos a ir a estadística, gráficas de control, y vamos a ir a variables por subgrupos y vamos a ir a XR, que es lo que les estoy comentando que no se marcó o no se estableció bien la XR. Aquí vamos a poner onzas porque es nuestro margen. Y aquí abajo vamos a poner 5 porque son nuestros subgrupos que estamos manejando. Y nos vamos a ir a gráficas de XR y nos vamos a ir a pruebas. Y estas son todas las pruebas que habíamos mencionado anteriormente, que en nuestras definiciones, en donde nos decía que el punto es mayor en desviación estándar de línea central de 3, que cada punto es consecutivo del mismo lado en la línea central de 9, que cada punto consecutivo todos los ascendentes o descendentes de 6, el punto aleatorio hacia arriba y hacia abajo, que es de 14, el punto de KDK más un punto es mayor a 2 desviaciones estándares de la línea central, y KDK más un punto es mayor a una desviación estándar de la línea central del mismo lado, y KDK puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central a cualquier lado es de 15, y cada puntos consecutivos es mayor a una desviación estándar de línea central a cualquier lado de 8. Esta tipo de gráfica se va a manejar cuando nuestros datos sean, o más bien el tamaño de los subgrupos sean menores a 8. Es lo más recomendable. Le vamos a dar en OK. Y aquí nos está manejando con nuestra desviación estándar y con nuestra gráfica de R. Y nos está manejando una desviación estándar de 11.89300. Acá en nuestro problemita nos estaba manejando de 12 onzas. Entonces, dentro de lo que cabe, está muy cercano a lo que nos estaban diciendo. Nuestro límite superior es de 11.92917, o sea, casi 12. Nuestro límite inferior es de 11.85, lo que viene siendo que no es tanta la diferencia como para que los clientes se quejen. De frente vemos que, bueno, no de frente, sino que de momento podemos ver que no hay ningún punto en rojo, por lo tanto vamos a concluir que todos están dentro de nuestro control estadístico. Para llegar a hacer esta, también hay una forma, pues, que te lo da más detallada. Entonces, gráficas de control. Nos va a dar las mismas gráficas y nos va a dar unos resultados a lo mejor más específicos o más detallados, que a lo mejor si necesitas o no tienes como una lectura clara de estas gráficas tan simples, las podemos manejar. Entonces, tipo de datos son continuos, datos recolectados en subgrupos, que es lo que estábamos manejando, con un tamaño de un subgrupo menor de 8, que es lo que estábamos viendo, que nuestros subgrupos son de 5, entonces aquí le vamos a dar en la XR. Y pues aquí otra vez, ¿no? Capturamos que son las onzas y nuestros subgrupos, ay my gosh, no lo hice. Las onzas y nuestro subgrupo pues es de 5. Y le vamos a poner aceptar. Perdón. Aquí, estadística de datos. Perdón. Aquí. Y aceptar. En la otra opción era si teníamos algunos otros tipos de datos. No, en realidad no es que no tenemos. Así que ni para moverle. Y le repito, nos sale exactamente la misma, con la media, con el rango, con nuestra varianza y con nuestro rango que manejamos. Están todos dentro de nuestro límite inferior y nuestro límite superior, dentro del control estandarizado que se está manejando. Así que las auditorías deberían de salir bien. Aquí lo que les decía sale más detallado si buscamos un patrón de tendencia global o si es cíclico, si son cambios gráficos, si son cambios graduales. Podemos ver que aquí es ligeramente como oscilación o mezcla, nada más por los dibujitos. Y aquí vamos a utilizar la gráfica 1MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación de su proceso.
Busque patrones que puedan ayudarle a distinguir entre causas comunes y especiales. Comúnmente un proceso que solo exhibe causas comunes tiene una media y una variabilidad constante. Sin embargo, las tendencias globales a los patrones cíclicos también pueden ser causadas comunes en otros patrones como desplazamiento o desvíos, y pueden ser causas especiales. O sea, si por ejemplo la máquina del llenado de las latas estuviera fallando, se notaría en este tipo de gráficas con puntitos rojos. Y pues aquí no tenemos ningún puntito rojo, así que dentro de lo que cabe estamos bien, los clientes no tenían por qué quejarse. Ahora vamos con el punto número 3. Nuestro punto número 3, si se dan cuenta, aquí nuestros subgrupos ya no es de 5, ahora es de 10 unidades. Por ende, tenemos que cambiar nuestro tipo de gráfica. Entonces, en lugar de hacer de XR, aquí tenemos que hacer ahora de XS. El proceso es muy similar. Ya no vamos a utilizar lo que viene siendo estos datos porque cambiaron los subgrupos. Entonces, vamos a tomar el que es de muestras de cada 10. Si se fijan aquí, aquí es donde se maneja. El primer subgrupo hasta el 10 es de 1, 1, 1, 1 hasta el 10. Y luego del 11 al 20 es de 2, 2, 2 y así. Entonces aquí están nuestros subgrupos. Y nuestras onzas que tenemos que manejar. Ahora vamos a ir a estadística, gráficas de control y gráficas variables en subgrupos. Ya no le vamos a dar en R porque nuestros subgrupos pasan de 8, así que le vamos a dar en S. El proceso viene siendo el mismo, señalamos la onza que es lo que estamos midiendo. Ahora aquí nuestros subgrupos son de 10. Aquí vamos a ir a las pruebas, vamos a hacer todas las pruebas que ya se explicaron anteriormente para que parezca. Ahí ya no es como que, te faltó decir esto, entonces ya lo ponemos y ya, para que parezca. Ponemos que sí y ponemos aceptar. Y esperamos a que cargue. En lo que carga nosotros vamos a resolver. Se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 10 unidades al día por 30 días. Elabora una gráfica de XS con este nuevo tamaño de muestra y determina si está bajo control estadístico. Y aquí ya cargó. Cuando aumentaron la cantidad de muestras, surge este punto rojo. Este punto rojo nos está diciendo que ya con eso nosotros está fuera de control o bajo el control estadístico que estábamos manejando. A lo mejor una vez que aumentaron el tipo de cantidad de muestras, que aquí ya nos estaría dando 300 muestras, ya no son 150, son más notorios esos picos que se manejaban en las gráficas anteriores. Por ende aquí ya nos está marcando en rojo porque pues la acumulación de datos ya nos va a estar diciendo pues que sí hay algo malo y sí tendrán que quejarse los clientes. Pero pues no está manejando un límite superior de 12.022, que antes era de 12 y ni siquiera llegaba al 12. No sé, una desviación estándar de 11.95, un límite inferior de 11.88. El inferior anterior era un poquito más bajo, creo. Y aquí pues durante la muestra o la desviación estándar de la muestra es de 0.0723. Aquí pues todavía está dentro del control en lo que viene siendo la desviación de muestra, pero pues arriba sí está disparatado. Aquí se puede hacer el mismo proceso que en el asistente. Te vas a gráficas de control, esperas a que cargue. Tipo de datos sigue siendo continuo. Datos recolectados en subgrupos, sí. Entonces nos venimos para acá. Tamaño de subgrupos. Cuando es menor de 8 es una R. Cuando es mayor de 8 es una S. Entonces ahorita como nuestros subgrupos son de 10, le vamos a dar ahí. Y aquí es lo mismo y nos va a dar los mismos resultados, pero con la diferencia de que viene como más específico. Aquí no. Este no, porque nosotros no tenemos esos valores. ¿O no? Sí es cierto, es este. Y aquí dice, la media del proceso pudiera no ser estable. Es donde decimos que pues está muy fuera de... con un subgrupo de 3.3.
está fuera del control de la gráfica de X barra, tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Entonces, aunque nuestro proceso sea estable con una muestra aumentada de 10, en donde ya no son 150, ya serían 300, sí sale un punto a fijarse, a poner atención, qué es lo que está pasando o por qué justamente en este punto que muestra una de 8 y una media de 12.238 onzas, entonces viene llena de más. Tampoco tenía por qué quejarse, trae más. Entonces viene con un poquito de más, que pues entonces pérdida para la empresa, ganancia para el cliente, pero pues al final de cuentas sí está un poquito más, está fuera de control. Entonces nuestro tercer punto pues nos dice que sí está un poquito fuera de nuestro control. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Volvemos con el siguiente ejemplo que dice, ejemplo de llenado de latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa un atún de lata de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por los clientes de atunes incompletos, por lo cual se ha decidido hacer un estudio en el proceso que tomando 8 muestras al día aleatoriamente durante 30 días a elaborar en las siguientes gráficas. Aquí tenemos dos puntos de Minitab. Lo primero que vamos a hacer para el punto 1 y punto 2, vamos a hacer el de 8 muestras. Que se había dicho que si es 8 o menos es con el punto R. Si es más de 8 es con el punto S. Entonces aquí vamos a irnos a estadística, herramientas de calidad y vamos a hacer primero la gráfica de corrida que nos dice el primer punto. Peso del atún, tamaño de subgrupos es 8. Vamos en aceptar. Y esperamos a que cargue. En un momento. Y ahí lo tenemos. Nuevamente, Minitab nos arroja todo y tenemos en azul. Por ende, podemos decir que con este muestreo se está dentro del control, está dentro de nuestro control estadístico. Les recuerdo, cada punto azul de esta forma son cada 8 atunes que se hicieron la muestra según nuestros datos de información. ¿Sí? Del 1 al 8 es 1, del 9 al 16 es 2 y así continuamente porque son de 8 en 8. Esos puntitos grises son de forma individual y nos está diciendo que el número de corridas de la media es de 14, el número de corridas esperadas es de 16, el número de corridas de la larga de mediana es de 5, el valor de P aproximado para crear conglomerado es de 0.229 y el valor de P aproximado para la mezcla es de 0.771. Recuerden que nuestro valor de P estaba en 0.5, entonces estos lo sobrepasan, así que va bien. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo es de 18, el número de corridas esperadas es de 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es de 3, el valor de P aproximado para las tendencias es de 0.228, muy cercano al de para el conglomerado, y el valor de P aproximado para la oscilación es de 0.772, igual que lo que viene siendo para las mezclas. Con esto, si le damos control E y en lugar de 8 le damos a 1, porque hablaríamos de 1 por 1, pues se ve no tan visualmente aceptable, porque no tienes como una referencia así físicamente. Visualmente, de rápido, no lo ves muy claro. Pero pues aquí están las muestras de 1 por 1, en donde nos dan pues los mismos datos. A lo mejor así es un poquito más conflictivo visualizarlo, pero pues aquí ya te puedes posicionar en cada uno de los datos y ya no nomás ves de 8 en 8, pues ya ves de 1 en 1. Por ejemplo, te puedes ir a este, que pudiera decir que está el más lejos. Dices, ok, la observación del dato 78 tiene una media de 138. Entonces,
Acá hay otros dos alejaditos que no como ese, ¿verdad? Pero se observa que en el dato 177 tienes una media de 138. Entonces no es como que estén tan incompletos. Aquí unos que están muy cerca de la media son la observación del dato 106 en una media de 139. Este que está muy cerquita, estamos hablando que la observación es del dato 172 con una media de 139. Entonces, pues no es como que vengan a la mitad de los atunes, ¿verdad? Entonces, ahora vamos con el punto número 2. Sí, ese para nuestro punto número 3 está dentro del control estadístico según nuestra gráfica de rachas, todo muy bien. Ahora vamos a estadística, gráfica de control, gráfica para subgrupos, como es de 8 datos, vamos con la R. Vamos con el peso del atún y vamos a decir cuántos subgrupos son, es de 8. Vamos aquí a las pruebas, vamos a hacer todas las pruebas igual que en los casos anteriores para que pues quede todo más claro, no haya faltantes. Ponemos en aceptar y aquí lo tenemos. Aquí ya nos está mostrando que la media de la muestra es de 139.33, que es una media muy aceptable. El rango de la muestra acá en la tabla de abajo es de 1.04 con un límite superior de 2.053. Recuerden que es lo del 3, que no tiene que ser más o menos de 3. Acá nuestro límite inferior es 0.150. De este lado nuestro límite inferior es de 139.74. Si es cierto, no llega a los 140 gramos que se supone que tiene que tener el atún, pero es mínimo. Y nuestra mínima es de 138.92. De igual forma, no es como que estén vacías las latas de atún. Entonces, con estos resultados, nosotros podemos decir que también se encuentra dentro del control estadístico conforme a nuestras gráficas. Recuerden que también lo podemos sacar por asistentes. Es el mismo proceso, datos continuos, vamos con 8 o menos. La columna estamos hablando del peso del atún y estamos hablando de 8 muestras. Aquí vamos a poner la estimación de datos y aceptar. Y nos arroja las mismas gráficas. Aquí es como más fácil de leerlo, ¿no? Aquí te lo está diciendo como en comentario. La media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera del control de la gráfica de X barra. Entonces, todas las datas están bien llenadas como se tendría que estar llenando por gramitos más, gramitos menos, no como para quejas. Siguen siendo las mismas gráficas que estábamos estudiando anteriormente. Y pues es exactamente lo mismo. Creo que, a ver, vámonos para atrás. Pues vamos aquí porque no hicimos de uno en uno, creo. Bueno, sí, ya lo tenemos. Entonces, como respuesta del número 2, podemos decir pues que también se mantiene en control. Ahora se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo de 15 unidades al día por 30 días. Vamos a elaborar una gráfica de XS. ¿Por qué? Porque pues el muestreo es de 15. Entonces, si hubiera sido de 9 para arriba ya es XS. Con este nuevo tamaño de muestra vamos a determinar si está bajo control. Aquí tenemos nuestros otros grupos de datos en Minitab. Entonces nos vamos a pasar a este donde nos especifica que la muestra es de 15. Y pues vamos a ir a estadística básica, mentiras. Gráfica de control, gráfica variable por subgrupos, ya no es R, ahora es S. Pero ponemos el peso del atún. Ponemos que son 8. Vamos a dar todas las opciones. Porque, ¿por qué no hacer todas las pruebas? Hagamos todas las pruebas. Pues si la herramienta no lo está dando, pues hagámoslo. Estimadamente. Aceptar. Aceptar. Esperamos a que cargue nuestro programa. Recuerden que en el caso anterior, cuando agregamos las muestras, fue más fácil detectar un punto en rojo.
En este caso siguen siendo las mismas muestras. Aquí nuestro límite superior aumentó ligeramente a 140, el otro era 139 punto y algo. Entonces nuestro límite superior es de 139.35, lo cual nos está diciendo que están bien llenas las latas. O sea, no es como para que haya quejas. La desviación estándar de la muestra, aquí sí nos da un punto anormal. Este puntito rojo, ok, lo que viene siendo en nuestra gráfica o en nuestro control de gráfica, que es la media de la muestra, está dentro del control estadístico. Pero lo que viene siendo la desviación estándar de nuestra muestra, aquí sí tenemos un punto rojo que nos está diciendo que sí está por debajo de nuestro límite inferior o llegando a nuestro límite inferior. Entonces, probablemente en la muestra 27 la desviación estándar muestra un 0.03. Entonces, ahí dice prueba 1, un punto fuera más allá del 3, que es lo que les había comentado, que es 3 más 3 menos. En la desviación estándar en el límite central, la prueba falló en el punto 27. Aquí está, si yo me selecciono, ahí me está diciendo en el punto 27, mi desviación estándar está cambiando. Entonces, aquí podemos decir que está un poquito fuera de control de nuestro, no está dentro del control estadístico que estamos manejando. Entonces vamos, en asistente lo podemos hacer igual, nos va a dar los mismos datos, nomás que ahora nos vamos mayor a 8, pero manejamos los mismos datos porque estamos hablando del peso del atún y estamos hablando de un muestreo de 8 piezas. Y estamos hablando que es estimar a partir de los datos que tenemos. Así es aquí. ¿Por qué nos aparece esta leyenda o esto? Es porque hay un punto rojo. Hay un punto rojo y nos está informando que no va a salir exacto como anteriormente lo esperábamos. Hay un pequeño punto rojo ahí que nos está afectando la gráfica. Aquí está. De hecho no es uno, son dos. Aquí nos está diciendo que en la muestra 57 la desviación estándar de 0.5788, cuando pues debería de ser 0 dentro del 0.43, es mucho para allá. Y aquí en nuestro límite inferior, que la que habíamos dicho en el dato 27 de 0.39. Entonces estamos diciendo que esta pequeña lata se llenó de más y esta pequeña lata se llenó de menos. Entonces podemos estimar que está fuera de control excesivo, ya sea por más o por menos. En un dato fue por menos, en un dato fue por más. Y nuestro punto número 3 pues quedaría como conclusión que está fuera de nuestro control estadístico que se está manejando. Vamos con el siguiente tema. Control estadístico de procesos de gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control P o gráfica P es una gráfica de proporción en algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en función de secuencia de funciones del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior. Igual que el anterior, nada más que estamos viendo defectos o atributos o especificaciones. Criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón o tendencia o ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto en que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite superior o por debajo del límite inferior, que es ahí donde nos aparecen nuestros puntitos rojos. Regla de la racha de R, existen 8 puntos consecutivos, todo por encima o por debajo de la línea central. Es un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 en un proceso o en un punto que está por encima o por debajo de la línea central. De manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Recuerden que las pruebas que ponemos al final de que se hacen todas las pruebas son estas, los que nos está especificando. Hay 14 puntos consecutivos alternativas hacia arriba y hacia abajo que incrementan, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente.
2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran en 2 desviaciones estándar de la línea central. Y 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Vamos con el ejemplo de desfibriladores defectuosos. Dice aquí, Cadence Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando esos aparatos están demandando a la compañía, según News Today, en Cadence no notificó a los médicos cuando se enteró que 150 de cada 100.000 desfibriladores de Price 2DR podrían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en un lote de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control para proporción de P o de aparatos defectuosos y determine si el proceso está debajo del control estadístico. Esos son nuestros defectos que vamos a manejar y estos son los datos de Minitab que vamos a obtener. Ahora sí, ya volvemos con nuestro ejemplo. Pues aquí nos está marcando los defectos, ya lo tenemos abierto los datos en Minitab. Y este es un poquito más rápido. Aquí tenemos nuestros defectos, cantidad de defectos, los lotes de 1000, en el primer lote de 1000 hay 15 defectos, en el segundo lote de 1000 hay 12 defectos, y así según los datos que nos han proporcionado. Entonces ahora vamos a ir a estadística, gráficas de control, vamos a ir a gráficas de control, atributos, y recuerden que nos está pidiendo la P. Así que vamos a poner aquí el tamaño del lote, porque es lo que vamos a medir. Y los tamaños de subgrupos por defecto. Que vamos a poner que es el tamaño del lote, que pues es 1000 aquí, porque es lo que nos está mostrando. Y le vamos a poner en opciones de gráfica, en pruebas, aplicar las pruebas. Aquí son un poquito menos de pruebas porque pues nos están quitando lo que no es del XR o de XS. Porque ese es muy específico, específicamente de los defectos que se están manejando. Entonces, por eso es de atributos, no es todo lo que se está haciendo. ¡Ah! Salió raro. Entonces algo hicimos mal. Espérenme. Estadística, gráfica de control, variable para atributos, diagnóstico de P, es aquí, lo pusimos al revés, aquí es defectos, vamos a borrar esto, por eso nos salió así, defectos, porque estábamos viendo el tamaño del lote y el tamaño del lote. Ay, Dios mío, Carlita. Y tamaño del lote, aceptar. Ahora sí. Estamos viendo aquí que en el primer grupo o en este grupo en la muestra 9 o en nuestro grupo 9 de 1000, estamos manejando un punto desproporcional o en proporción al 0.00016. Entonces nuestra media está muy por debajo y nos está mostrando que es poco probable que más de 9 desfibriladores salgan defectuosos en ese aspecto. Y nos marca 3 puntos abajo, en la muestra 18, en la muestra 19 y en la muestra 20, en donde nos está diciendo pues que es poca probabilidad de que sean menores a 18, que es lo que estábamos diciendo. Con esta vamos a decir que los puntos en rojos están por arriba de la línea central, este primer punto en rojo. Y es muy poco probable que haya más de 9.
después concluimos que no están dentro del control estadístico, pues hay dos poblaciones diferentes. Aquí están por encima y aquí están por debajo. Hay dos poblaciones, una de efectos más alta y otra de efectos un poco más baja. Entonces, aquí se están mezclando las dos poblaciones y dice la prueba 2, 9 puntos consecutivos con el mismo lado literal central y la prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20, que son estos puntitos de aquí abajo. Entonces, podemos concluir que están fuera del control estadístico en cuestión de los atributos con respecto a eso. Entonces, hay que checar porque los desfibriladores igualmente van a corazón y estamos hablando de la salud. El siguiente ejercicio es lo mismo, pero diferentes efectos, ¿no? Porque dice, considere un proceso en que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado por el ejemplo A, o sea, que por el ejemplo que dimos. A continuación se lista un número de desfibriladores defectuosos en lotos sucesivos de 10.000 piezas. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo el control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo el control estadístico. Si se fijan, aquí nuestros defectos empiezan en 20 y aquí ya tenemos nuestros datos. Empieza nuestro primer lote de 1000 con 20 defectos. Y hacemos lo mismo, estadística, gráficas de control con atributos, nuestra prueba de P, nuestra cantidad de defectos. Aquí vamos a poner el tamaño del lote. De lo contrario nos va a volver a salir parejito como hace ratito. Hay que estar atentos donde le das doble clic porque pues te salen cada cosa que no lo comprendes. Bueno, estas pruebas nos está diciendo que un punto es mayor a K desviaciones de estándar desde la línea central de 3, K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central es de 9 y K puntos consecutivos todos los ascendentes o descendentes de 6, K puntos consecutivos alternando que vayan hacia arriba y hacia abajo. Se vuelve a hacer la prueba pues porque hablar de desfibriladores cardíacos estamos hablando de salud y no es como que digamos, ay, pues se murió uno de 100, pues ese uno es importante, ¿verdad? Aquí nos está mostrando que está dentro del control estadístico, nada más de forma visual, pues no nos está arrojando ni un solo punto en rojo. Nos está diciendo que nuestro límite superior es 0.0033 y en nuestra media o nuestra proporción es de 0.002 y nuestro límite inferior es 0.00006, en donde pues todos están dentro del rango muestral y nos está diciendo pues que ya en este segundo ejemplo, a pesar pues de los defectos, están dentro o están bajo el control estadístico que estamos buscando. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ya que encuentre, ¿verdad? Aquí.